trabaja en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. Pero fíjense bien, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si miramos en 2 de Corintios capítulo 4, verso 10, el Espíritu Santo trabaja en nosotros ¿para qué? Para transformarnos a la imagen de Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es seguir limpiando, es seguir guiándonos, es lograr el objetivo de llevarnos a esa transformación que la Biblia llama a la transformación a la imagen de Cristo. No que seamos como Cristo, pero siendo que somos cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, tenemos que parecernos a Cristo en lo que hacemos y en lo que somos. Amén, hermano. Y eso conlleva mucha responsabilidad. Eso no se debe tomar liviano, como una enseñanza más, un texto más. Decir que somos el cuerpo de Cristo es profundo. ¿Cuánto tiempo más podríamos hablar de eso en un tema de estudio? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso tiene. Somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo tenemos que funcionar conforme a la cabeza que es Cristo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en quién? En nuestros cuerpos. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a esa transformación, aunque sea a través de las marcas, aunque sea de los problemas, de las dificultades, de los procesos de la vida. Y de eso tenemos que estar conscientes. Eso se dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Por causa de quién? De Jesús. ¿A muerte por qué? Porque ya nosotros no permitimos que esta naturaleza humana sea la que nos dirija, la que tome las decisiones. Ahora Cristo es el que nos dirige por medio del Espíritu Santo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pues la vida de Jesús es la que se manifiesta en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Yo quiero que entendamos esa realidad, que aunque yo esté en Japón, el Espíritu Santo está conmigo. Aunque yo vaya para Cuba, donde nadie me conozca, a una calle solitaria, donde haya solamente 4 familias que no me conocen, yo no puedo decir, nadie me está viendo, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y tengo identidad con Dios. Por lo tanto, hay muchos que no me están mirando. Hay uno sobre todas las cosas que se llama Dios, que por medio del Espíritu Santo me está guiando, que por medio del Espíritu Santo me está revelando, que por medio del Espíritu Santo me está indicando qué cosa hacer y qué no hacer. Pero si yo pierdo esa relación, es como tener el GPS. ¿Cómo se dice en español? Un GPS, usted, bueno, ¿quién sabe lo que es un GPS? ¿No? Sistema global de... Muy bien. Usted lo pone, yo lo uso mucho, cuando me invitan a un lugar lejos lo pongo y me dice, tardo 1 hora. Y en el camino siempre la señora me está diciendo, próximamente a la derecha vas a doblar. Sistema de navegación. Y después me indica, en tal lugar hay un tráfico. Antes yo venía de Dorado por la noche y ella se volvió loca, y esta se volvió loca hablando. Y me dijo, dobla a la derecha. Dobla a la derecha. Más adelante dobla. Y yo dije, pero ¿cómo voy a doblar a la derecha si me voy a meter para Torrey? Primero me andó por la Kennedy. Y yo, pues yo no voy a ir por la Kennedy, era de noche. Y no me di cuenta que ella me estaba avisando de que más adelante había un tapón de madre. Y me estaba desviando. Y fue que yo me enfoqué tanto en la música que estaba escuchando que no me puse pendiente, la estaba escuchando nada más. Y ella después, cuando iba llegando por Alto Rey, dije, dobla a la derecha antes de llegar a la Minilla. Y no doblé. Cuando llego a Minilla había un tapón porque estaban cerrando la carretera para construcción. Y me desviaron, terminé, yo era en Torres, después en Manuel Pérez, di una vuelta. Eso fue una tragedia de noche. Y ay, mi madre, por no escuchar, por no dejarnos. Entonces el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo dice, no vayas por ahí, no te metas ahí, no es tiempo todavía. Pero tenemos que ser conscientes de esa realidad, que todos y cada uno de nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué yo digo esto? Pues si el tema es orando en el Espíritu. Pero tenemos que entender que somos guiados por el Espíritu en todos los aspectos como creyentes.
Pero si nosotros contristamos al Espíritu Santo, ya entonces el GPS no va a funcionar. Nos va a meter por una calle sin salida. Porque ya no es el Espíritu Santo, es la naturaleza humana. Y yo me metí en una calle sin salida. Literalmente tuve que virar. Allá en el otro lado de Lloren Torres. ¿Cómo se llama? El otro lado de Lloren Torres. Que está frente, Manuela Pérez. No es. Bueno. Villa Palmera. Por ahí vive Chispa, ¿verdad? Gloria. Por Villa Palmera, una calle sin sal en Villa Palmera. Ya, ay Dios mío, esto ahorita me lleva un punto de droga. Viré inmediatamente y me desvié. Y tuve que dar una vuelta, cruzar la Lloren Torres y dar una vuelta. ¿Por qué? Porque no escuché la señora que me estaba diciendo, dobla, desvíate. Entonces, cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros, podemos escucharlo. Oye, usted no lo va a escuchar así. Aló, no. Usted va a sentir en su corazón. El Espíritu Santo revela. Y cuando usted se arrodilla a orar, usted va a tener la capacidad de recibir esa manifestación del Espíritu Santo en su vida que le va a indicar que hay algo que no está bien en tu vida espiritual. Y suena la alarma o suena la campana. Pero por falta de oración, el pueblo vive en el limbo. Porque hoy el pueblo no quiere orar. No ustedes, estoy hablando en general. No queremos orar. No queremos dedicar tiempo. Y la oración es la que nos conecta con lo eterno de Dios. Nos conecta con la visión del reino del Señor. Y nos hace entender que las cosas que estamos haciendo en forma limitada no son suficientes, porque el Espíritu Santo te va a demandar más. Pero cuando eso no está, nos conformamos. Vivimos en una generación que vive con ausencia de oración, de relación. Y peor todavía, sin fundamento bíblico. Porque como les dije al principio, lo primero que tenemos que atesorar es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y una vez entendamos los principios bíblicos, cuando vamos a la oración, oramos con conocimiento de lo que Dios prometió, de lo que Dios es, de quiénes somos nosotros, la autoridad que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nosotros. Y oramos y dejamos que el Espíritu se active y comience el Espíritu Santo a hacer cosas y a revelarte cosas que humanamente tú no vas a entender. Cuando estamos conectados de esta forma, entonces usted ve a una persona llegar y el Espíritu Santo te va a decir, ora por esa persona. Ora. Y usted obedece. Quiero orar por ti. ¿Verdad, hermana Carmen? Usted lo ha pasado muchas veces. Y la persona dice, ¿qué le pasa a esta hermana? Y la hermana ora. Y la oración le dice, es que el Señor me dijo que tú estás así. Y se quedan asombrados. ¿Pero por qué asombrarse? Si eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando está activo en nosotros, cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, es el paracleto, es el guía que el Señor nos dio, es el que Cristo dejó para continuar su obra. La obra que Cristo dejó, el Espíritu Santo la continúa en su iglesia. Y necesitamos volver a estos principios. ¿Por qué? Porque habemos muchos, y digo habemos, y yo estoy hablando en general, porque mire, yo he visto tantas cosas que a mí me preocupan, y me hacen más sensible a la necesidad que tenemos de orar. No como una cosa para ocupar un tiempo o para cubrir un periodo de tiempo, sino porque entiendo que hay una gran necesidad de que el Espíritu Santo nos revele, nos inquiete, nos mueva. Porque hoy la gente no quiere escuchar voz de hombre. Hoy la gente no respetan autoridades. Hoy la gente no respetan autoridades delegadas. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Lo tiene que ser el Espíritu Santo. El problema de esto es que cuando el Espíritu Santo atrae a una persona, o reprende a una persona, o despierta a una persona, en cuanto a su responsabilidad, a veces pues duele más. Duele más porque entra en un proceso donde el Espíritu Santo entonces tiene que tomarte, ayudarte y pasarte por ese proceso. Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. En Romanos capítulo 8, verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriremos.
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, cuando vivimos por el Espíritu, o sea, dominado por el Espíritu Santo, poseído por el Espíritu Santo, eso es un poco feo, ¿no? Ocupado por el Espíritu Santo, entonces las obras de la carne mueren. Pero si vamos en contra de los principios, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer nosotros, entonces quien domina es la carne. Y el Espíritu Santo entonces se contrista. Pero una vez estemos claros sobre la importancia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y justicia, entonces podríamos experimentar lo que el Señor quiso que nosotros experimentáramos. Y cuando nosotros oramos, muchas veces, en forma, esto nos pasa a todos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y claro, el Espíritu Santo se manifiesta y trae lo de arriba, ¿no? Cristo dijo, tomará de lo mío. Pero a veces hacemos el Espíritu Santo como a distancia. Y el Espíritu Santo está aquí. Es donde se supone que esté. Y activa en nosotros de eso, en esa manifestación. Y se activa cuando comenzamos a alabar, cuando comenzamos a bendecir a Dios, cuando comenzamos a adorar, cuando nos reconciliamos, cuando regamos asuntos espirituales en nuestra vida. El Espíritu Santo se activa y comienza a moverse dentro de una congregación. Comienza a mover y arreglar todo lo que tiene que arreglar. Por eso yo sigo enfatizando en la importancia de la oración y del ayuno, de la vigilia, de la búsqueda de Dios. Porque nos enfrentamos a un pueblo que vive indiferente al llamado del Señor. ¿Me están siguiendo, no? Y lo peor de esto es que son muchos los que hablan de santidad y santidad y santidad y santidad y santidad. Y usted dice, ¿pero qué santidad? Pues la santidad muchas veces que se pregona y que se predica no se practica en esencia. Porque la santidad tiene que comenzar con el comportamiento, con la sujeción a Dios, con la sujeción a lo que Dios establece, con la sujeción a las normas que Dios establece en una iglesia. Si Dios establece unas normas, o si el hombre establece, orando, clamando, establece unas normas, usted tiene dos decisiones: o se hace miembro o no se hace miembro. Pero si usted se hace miembro, usted está diciendo, yo voy a aceptar las normas de la iglesia. Eso se llama obediencia. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, eso es parte de lo que es sujeción. No es ser que alguien le dé órdenes a usted hacer lo que usted no quiere hacer. Es que se le enseñe palabra de Dios, que todos podamos alinearnos a la promesa de Dios. Porque cuando hacemos esto, comienza a fluir el Espíritu Santo a la presencia de Dios. Empezando por mí. Pues yo tengo que tener sujeción. ¿Me están siguiendo ustedes, no? Yo estoy sujeto a un mandato, estoy sujeto a un orden, estoy sujeto a una confianza que me dio un pueblo, una iglesia. Estoy sujeto a eso. Yo no puedo salir de aquí sin dejarles saber a ustedes, mira, voy a estar fuera tanto tiempo. Voy a dejar a tu hermano Omar y él va a estar aquí. Y eso tiene que estar claro, porque estoy sujeto a una confianza que ustedes me brindaron. ¿Me están siguiendo ustedes? Todo eso tiene que ver, amados hermanos, con lo que es el mantener el Espíritu Santo en nosotros activo, vivo. En San Juan capítulo 16, verso 13, dice lo siguiente: podíamos experimentar, una vez entendamos estos principios rapidito, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Cristo hablando, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo va a estar constantemente informándonos cosas sobrenaturales de Dios. Más adelante dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. Cristo ya estaba por levantarse, entonces dice, pues el Espíritu Santo va a hacer una obra. El Espíritu Santo va a tomar de lo mío y lo va a dar a conocer a ustedes. Hay misterios que usted no va a conocer. Hay situaciones que usted y yo no vamos a conocer, que solamente las vamos a conocer cuando entramos en lo que es la oración en el Espíritu. ¿Ve? Y aún el diario vivir, el Espíritu Santo las revela, porque estamos en el Espíritu. Estamos viviendo en el Espíritu. O sea, que estamos conscientes de que el Espíritu Santo opera en nosotros y es el que nos guía. En San Juan capítulo 14, verso 16, en San Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
El primer consolador, ¿quién era? Cristo. El otro, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. Verso 17. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en nosotros. Con eso dicho, lo que yo quiero dejarles saber a ustedes es que estamos entrando en esa parte cuando oramos en el Espíritu, somos conscientes primeramente lo que el Señor prometió, que somos guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos conforta, nos guía, es nuestro amigo, es nuestro paracleto. Es que cuando usted se siente solo, no se sienta solo porque usted tiene un amigo, un paracleto, el Espíritu Santo. Amén. Pero usted tiene que andar en esa fe y saber que hay una buena relación con Dios para que el Espíritu Santo le guíe, le revele. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en la oración y nos hace subir a Dios en oración. Nos conecta con Dios. Es el Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En los momentos difíciles, en los momentos débiles. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. ¿A quién no le ha dado ganas de salir corriendo en momentos difíciles? A todos nosotros, por lo menos yo. No lo hago, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me controla. Procuro que el Espíritu Santo me controle. Y yo no puedo reaccionar en base a unas emociones de la naturaleza humana. ¿Me están siguiendo ustedes, no? Porque somos controlados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo que decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La presencia de Dios, su Espíritu Santo. Entonces, quien controla mis decisiones, quien controla las cosas que yo hago, ya no soy yo, sino es el Espíritu Santo. Que me da la capacidad para tomar decisiones. Claro que sí, por la que tengo que tomar yo. Pero es el Espíritu Santo la que nos da la capacidad para hacerlo. Por eso yo he creído siempre, amados hermanos, que antes de yo tomar una decisión importante, yo oro. Insisto en la oración. Yo estoy por tomar una decisión muy importante en mi vida, de muchos años. Y llevo ya tiempo, pero estoy orando. Estoy clamando. No me adelanto. Estoy esperando el momento de Dios. Sé que lo tengo que hacer. Sé que no hay otro camino que hacerlo. Pero tengo que esperar el momento de Dios, el momento en que el Espíritu Santo me diga, ahora es. Que vaya proveyendo lo necesario para que yo tome la decisión. Porque yo creo en la oración, el resultado de la oración. ¿Me están siguiendo ustedes, no? Mire, le voy a dar un ejemplo. Antes de darle el ejemplo, quiero tocarle esto. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Porque el espíritu del mundo no puede operar en nosotros. Nosotros no podemos actuar conforme al espíritu del mundo. Tenemos que actuar conforme al Espíritu de Dios. Porque los que son de Dios son guiados por Dios. En nuestras decisiones, en lo que hablamos, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos. ¿Me están siguiendo ustedes? Para los que nos escuchan, lo ven. Cuando hay un problema en la iglesia, usted no se va a ir porque yo me voy porque ya estoy cansado. Es una equivocación. Porque si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted no se va de un lugar hasta tanto el Espíritu Santo no le diga que se vaya. Porque lo que pasó en esa comunidad de fe es parte de un proceso, a lo mejor, que Dios está permitiendo que usted pase para poder entonces darle carácter. Y mientras usted vaya huyendo a lo que Dios está haciendo en su vida, usted jamás va a tomar carácter. Va a vivir una vida totalmente separado del propósito de Dios. Pues no se puede conectar al propósito de Dios huyendo. Es formación, carácter que Dios quiere formar en nosotros. Y eso pasa en la comunidad de fe. Porque no todos somos perfectos. Amén. Por eso la oración en el Espíritu nos va arrojando luz en estos aspectos. Porque cuando estamos en una congregación, en una comunidad de fe, no vamos a ver todo como quisiéramos verlo. Porque de lo contrario, yo hubiese sido el primero que salgo corriendo. Pero yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que obedecer al que opera en mí, al Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Pero para yo poder obedecer al Espíritu Santo, yo tengo que tener una vida de oración. Y orando en el Espíritu. Porque cuando yo oro en el Espíritu, es el Espíritu Santo el que me va a revelar, me va a guiar, me va a ayudar, me va a mostrar, va a tomar lo del Señor y lo va a compartir conmigo. Y es que me va a decir, no es el momento, espera, o haz esto o aquello.
No es que yo voy a escuchar ahora todo el tiempo, aló, sí Señor, ¿qué hago? Sino que a través del tiempo y de los procesos Dios me va mostrando. Y también en ocasiones Dios puede usar un instrumento que no sabe nada, nada de nada, y me diga, el Señor me dice esto. Yo creo. Lo que no creo es el que sabe, que se les inventa. Pero el que no sabe información, así dice el Señor. Así dice el Señor, usted sabe cuándo es Dios, porque choca. Hay cosas que aunque otros sepan, hay secretos que nadie sabe, que solamente el Espíritu Santo las sabe. Dios le bendiga. Así que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y no el Espíritu del mundo. 1 Corintios capítulo 2, como dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por el qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pues eso es lo que opera en nosotros. Lo que pasa es que si no vivimos una vida en el Espíritu, oramos en el Espíritu, estas cosas no se pueden dar. Tiene que haber relación en la oración, conocimiento de la palabra y relación. Acuérdense que lo que va a cambiarnos, lo que nos va a dar carácter es la palabra de Dios. La oración nos va conectando con lo que la palabra nos enseñó. Y nos va dando a entender la importancia de que tenemos que vivir una vida relacionada con Dios. El verso 11 dice, no lo puse, el 2 Corintios capítulo 2, verso 10 y el verso 11 al 13. La palabra del Señor, si alguien lo encontró. Ajá. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, aún dentro de lo que es los misterios que son desconocidas para la gente que no le sirven a Dios, cuando nosotros estamos conectados con Dios, cuando estamos relacionados con Dios, el Espíritu Santo nos va a revelar cosas que muchas veces no podríamos entender si no tenemos o si no estamos conectados con Dios, no tenemos el Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está con él? Humanamente hablando, yo conozco las cosas que yo hago, que usted no conoce, yo las conozco. Pero tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios está en nosotros, podríamos conocer cosas que antes no conocíamos. Pero tenemos que tener seguro que estamos conectados, que el Espíritu Santo mora en nosotros. El próximo verso dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe por qué hay gente que todavía no sabe lo que son, no tienen identidad con Dios? Porque a pesar de los años que llevan el evangelio, no han conocido, no han reconocido que el espíritu que proviene de Dios es lo que nosotros nos tenemos, es el que nos guía. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y no valorizamos lo que Dios nos dio, las arras del Espíritu, el poder, la autoridad. Porque quien identifica eso es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Humanamente no lo vamos a poder analizar. Desde la perspectiva humana jamás lo podríamos entender. Aunque hay un conocimiento, si el Espíritu Santo nos revela cómo eso va a operar en nosotros, estamos a la deriva. El verso 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por esa sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por lo tanto, esa vida espiritual es la que nosotros tenemos que entender, que opera en nosotros, que nos revela, que entendemos cosas que antes no podíamos entender, porque ahora somos guiados por el Espíritu de Cristo y no por el Espíritu del mundo, del sistema que nos rodea. Por lo tanto, no podemos utilizar la astucia humana. ¿Sabe que hay mucha astucia humana en las iglesias, verdad? Esa astucia humana, maléfica, que provocan situaciones para luego llegar a unas conclusiones. No me quieren o no me aman, pero provocan todo un escenario para provocar alguna reacción suya para finalmente decir que tú no me amas. Eso es astucia. Dios nos ha llamado a tener un corazón sincero, fidelidad con Dios.
Amén. Y aún en la oración. Entonces, en Gálatas capítulo 5, verso 16, la Biblia dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 17, porque el deseo de la carne es contra ¿qué? El espíritu. Y el del espíritu es contra ¿qué? La carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué? Quisiereis. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene un norte en nosotros. La carne tiene otro norte, o el sur. La carne nos ala para un lado y el Espíritu nos quiere llevar hacia lo de Dios. La carne nos quiere llevar a lo del mundo y el Espíritu Santo nos quiere llevar a lo de Dios. Entonces usted y yo tenemos que entender que esa lucha está y se intensifica cuando dejamos de orar, cuando dejamos de comunicarnos con Dios, cuando hay ausencia de la enseñanza de la palabra de Dios y cuando hay ausencia de relación con Dios. Amén, hermano. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado como creyentes cuando la intensidad de la oración comienza a disminuir en nuestras vidas. Si no somos gente de oración, quien va a predominar en nosotros es la carne. Y los comentarios y las reacciones y los comportamientos, todo va a ser basado en la carne y no en el espíritu. No me miren así asustados, porque esa es la realidad. Así que Dios usa la oración para ayudarme a rendir la voluntad a sus propósitos y así dejar que el Espíritu tome control de mis acciones. Mientras menos oración tengo en mi vida, más oposición ofrezco a la dirección del Espíritu Santo. Mientras menos oración tengo en mi vida, más oposición ofrezco a la dirección del Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy es orando en el Espíritu. Y quise darle esta introducción que no termine, pero esta parte la vamos a terminar. Pero quise darle esta introducción porque creo que es importante que entendamos quiénes somos y que cuando oramos no se arrodilla, no se postra ante Dios o no se presenta ante Dios un pedazo de carne, sino una vida llena del Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que se va a conectar con el Creador. Es el Espíritu que va a interceder por nosotros, como dijo Pablo, dice en el verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos. Porque hay momentos en que no sabemos cómo pedirlo. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, dice que nos ayuda e intercede. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál ha sido mi experiencia personal? Yo he tenido experiencia con el Señor donde yo he estado orando y clamando a Dios. He intensificado mi oración por un incidente. Y he tenido un momento que he estado orando y ya no sé cómo pedirle a Dios. Ha sido mi experiencia. He tenido varias ocasiones, puedo mencionar una que la he mencionado en otras ocasiones, que fue la del caso de mi hijo. En el momento que tenía que enfrentar la justicia. La única sentencia que esperaba es estar en la cárcel. Y eso yo no lo iba a soportar. Por lo tanto, cuando él fue citado, yo no lo acompañé. Yo dije, yo voy a orar. Yo voy a estar orando en forma, dime a qué hora es, a tal hora y tal hora. Ya antes del horario yo estaba orando. Pero llegó el momento que yo dije, Señor, ¿cómo voy a pedir? Me cansé, como que algo como que no me dejaba, como que algo me decía, no va a ser favorable. Y de momento me levanté en el área donde yo estaba, en un cuarto, y comencé a orar, y comencé a pedirle a Dios, y comencé a interceder. Y Señor Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en el Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame. Y comencé a sentir en mi vida algo que se activó. Y comencé a hablar en lengua. Y comencé a orar en lengua. Y esa lengua comenzaron a fluir. Y a fluir. Y a fluir. El Espíritu Santo corriendo por mi cuerpo. Corriendo por mi ser. Y de momento yo sentí por el Espíritu que ya Dios estaba rompiendo cadenas. Que Dios estaba haciendo algo extraordinario en el lugar donde Él estaba. Y yo con gracias a Dios porque me acabas de confirmar que tú te has metido allí. Que tú has hecho la obra. Que tú metiste tu mano. Que no permitiste bajo ninguna circunstancia que mi hijo terminara en la cárcel y seguía hablando
lengua y lengua. Y en ese proceso yo sentí que el Espíritu Santo gemía dentro de mí con deseo indecible, porque yo no sabía cómo pedir, yo no sabía cómo interceder, yo no sabía cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo me dio la sabiduría, me dio las herramientas para hacerlo, me conectó con la voluntad de Dios, y esa voluntad intervino en la corte donde lo dejaron suelto, y todo transcurrió y todo pasó. Experiencia como esa la he tenido un sinnúmero de ocasiones, y no quiere decir que no he pasado por el valle de sombra y de muerte en tantas otras ocasiones, pero he aprendido que ese principio para mí es importante, especialmente cuando estoy en una guerra, cuando mi carne dice ríndete, y cuando mi carne dice sal corriendo, cuando mi carne me dice toma esta decisión y mi espíritu me dice que no, el Espíritu Santo me dice que no. Por lo tanto, es una señal clara de que hay una lucha en mí que yo no puedo controlar, a menos que yo someta este cuerpo, esta mente, a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo. Como único lo puedo hacer es clamando a Él. Y en ese momento, cuando el Espíritu Santo intercede por mí, yo no sé, Señor, qué más pedirte, no sé cómo pedirte. Estoy pidiendo ese cambio, no lo veo, Señor, ¿qué pasa? Dios mío, no sé, ¿qué voy a hacer? Y busco el Señor, dame sabiduría, dime qué tengo que hacer. Pero en ese momento, Señor, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, rompe las ataduras, prácata. Espíritu Santo, comienzo a orar, comienzo a hablar en lengua, siento la presencia de Dios, siento que el Espíritu Santo me dice, aguántate, detente, escucha, yo voy a hacer algo extraordinario, no es el momento, vas a pasar el proceso, yo voy a hacer aquello. Vienen los textos bíblicos que no estuvieron en mi mente, viene la palabra que me habla, que no estuvieron grabadas en mi mente, pero es el Espíritu Santo que me está hablando, que me está dirigiendo y me está diciendo, yo tengo control. Eso, cuando usted entiende quién está dentro de usted, quién opera en usted, y cuando usted ora en el Espíritu, no se duerme, el sueño se desaparece. Usted comienza, wow, Señor, ahora sí que siento, ahora voy a clamar. Y usted comienza a clamar y comienza a entrar en ese mundo espiritual. Mi experiencia, y quiero terminar, pero mientras menos oración tengo en mi vida, más oposición ofrezco a la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere, pero nosotros no se lo permitimos, porque no le damos el tiempo a Dios en oración. Dios le bendiga. Jesucristo fue el modelo, y con este texto termino. Jesucristo mismo enfatizó en la importancia de la oración. Hebreos capítulo 5 y verso 7. Termino con este verso bíblico. Quiero dejarlo ir. Y Cristo, en los días de su carne, ¿cuándo fue los días de la carne de Jesús? Durante su ministerio. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En los días de su carne, cuando se hizo ¿qué? Hombre. Él ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Pero dice que fue oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Por lo tanto, Cristo mismo fue el ejemplo de lo que produce la presencia de su Padre en él, la parte espiritual. El Cristo, no el hombre, sino el Cristo divino. El Cristo divino. En su lucha como hombre, clamó, lloró, suplicó. Dentro de él surgió un grito, dentro de él surgió un clamor, dentro de él surgió lágrimas. Y por causa de su clamor y sus lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente, porque el temor reverente se mostró en el momento que él clamó con confianza, con clamor, con lágrimas. Y cuando el Espíritu Santo gime dentro de nosotros, nos conecta con Dios. Y después de esta conexión es que viene la expectativa, el cumplimiento. Ofreció ruegos, súplicas con gran clamor, gemidos indecibles. Dice que fue oída a causa de su temor. Cristo se hizo sujeto a la muerte. Cristo tuvo hambre. Cristo padeció como hombre, pero oró aún en medio de la aflicción con gran clamor y lágrimas. Por lo tanto, Jesús sabe lo que nosotros sentimos. Pero es necesario que nosotros entendamos la importancia de darle el espacio al Espíritu Santo
Y que cuando vayamos a orar, oremos en el Espíritu. Yo espero, para concluir, se me quedaron la parte más fuerte, no importante, sino más fuerte en cuanto a qué es orar en el Espíritu. Pero ya comencé con algo. Yo quiero que nosotros como iglesia entendamos que después de estos estudios de la oración, no debe de haber ni uno de nosotros roncando mientras durmamos aquí, incluyéndome a mí. Que tengamos consciente de que este tema de la oración es una guerra. Este tema de oración es un momento oportuno para que el Espíritu Santo nos ayude y nos revele. Porque hay cosas en nosotros que a Dios no le agrada. Y como único lo vamos a sacar es cuando oremos y le dejemos que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en nosotros. Pero lo que debemos resolver sin oración. Y yo no estoy hablando de una oración momentánea. Yo estoy hablando de intensificar el periodo de tiempo orando. Orando. Yo aprendí este principio hace tiempo. Fui enseñado a lo fuerte, ¿no? A lo crudo. Pero yo recuerdo que en las oraciones mías aquí, en los ayunos, yo a veces estaba como un loco corriendo por el templo orando. Y iba para allá clamando, iba por aquí clamando y pasaba la noche orando. Por la gracia de Dios estuve 21 días en este lugar. 21 días estuve aquí solito. A la madrugada yo estaba ya caminando por todo eso, orando como un loco. Porque sabía que si me iba a hincar ahí, me iba a quedar dormido. La experiencia que tuve con el Señor fue una experiencia que jamás a mí se me olvida. ¿Por qué? Porque noté que el Espíritu Santo iba tomando control de mi forma de pensar, de mi forma de actuar. Y me iba conectando con las promesas bíblicas y con el orden bíblico. El Espíritu Santo me iba dando a entender cosas que antes yo no entendía, que era importante para mi vida espiritual, para mi crecimiento espiritual. Que muchas veces queremos disertar y queremos hablar cosas que desconocemos porque la aprendemos, pero no le permitimos al Espíritu Santo en oración que nos dé el significado, nos dé, mejor dicho, la aplicación correcta a nuestras vidas. Que aunque entendamos la aplicación y entendamos todo, pero muchas veces no entendemos el propósito que es para nosotros lo que Dios nos ha prometido. Esos 21 días no vi manifestaciones, no vi un ángel, no vi palomas volando sobre mi cabeza. No lo vi. Mi cuerpo se quebrantó. La gloria de Dios. Esto es un testimonio. Pero al terminar los 21 días y dije, voy para 22. Y algo me dijo, no, 21. Escuché un testimonio a nuestro hermano Gigi Ávila. Que el Señor le dijo 40, hizo 41 porque se muere. Y dije, no, ese que yo me muera. 21 días. Terminé los 21 días. A los 2 días fui a predicar a una iglesia y un mensaje como estoy predicando aquí ahora, con la diferencia de que el Espíritu Santo había desarrollado en mí cosas extraordinarias que yo humanamente no podía desarrollarlas. Ese día recuerdo que prediqué y un hermano que hoy vive en Estados Unidos recibió el Espíritu Santo mientras yo predicaba. Aquella iglesia fue impactada por el poder del Espíritu Santo, pero no por mi fuerza, sino por el resultado de una comunión con Dios por medio de la oración en el Espíritu. Hay un secreto poderoso cuando usted entiende lo que es la oración en el Espíritu. Hay quienes no creen, pero yo he visto, yo he experimentado cosas extraordinarias. Yo he estado caminando en lugares donde he ido a hacer unas misiones y he estado caminando y he entrado en una bendición, en una lucha donde he manifestado una oración en el Espíritu. Y dentro de esa manifestación en el Espíritu estoy clamando, el Señor me está dando las palabras correctas para pedir. ¿Qué tengo que pedirle, Señor? Pues las cosas que posiblemente haya en el camino, el Espíritu Santo me las va mostrando para que se la presente a Dios. Y en medio de eso también ha habido una manifestación de lenguas, que aunque algunos no creen en lenguas, yo los respeto, pero yo he visto una cosa extraordinaria, porque vamos a hablar de eso el próximo jueves. Las cosas extraordinarias, especialmente cuando Pablo las habla, cuando Pablo las menciona. Yo creo que nosotros necesitamos entender que es el gemido indecible, no necesariamente son lenguas, es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, que nos conecta con Dios. Y cuando el Espíritu Santo gime en nosotros y nos quebranta y nos conecta con Dios, lo que le sigue son milagros.
lo que le sigue son intervenciones. Lo que le sigue es una respuesta de Dios. Y eso lo vamos a ver en la vida de Cristo. Que cada vez que Él experimentó estas experiencias, inmediatamente ocurrían milagros. Jesucristo es el ejemplo. Yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Y usted debe seguirlo también. Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano, por estar.